Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video 11 ideal de la temporada. El video en el que repasamos a los mejores jugadores de la temporada. Los enlistamos en un formato de alineación. El día de hoy en una 4-3-3, la formación predominantemente utilizada por el campeón de la Premier League, el Liverpool, dirigidos por Jürgen Klopp. Hoy hablamos de uno de los torneos que recientemente finalizó y estamos hablando de la Premier League, que vio al Liverpool coronarse, al Manchester United, al Chelsea y al Manchester City meterse a la UEFA Champions League. Los descensos y los equipos que sorprendieron sobre todo por sus jugadores cuyas actuaciones individuales los colocan dentro del criterio de Casa Deportes como los mejores de la temporada. Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales, donde continúa el debate, la conversación, el análisis, donde te voy a compartir la plantilla para que tú también me dejes saber tu 11 y lo compartas con el resto de la Casa Familia. Pero por supuesto, en los comentarios quiero que me digas tu 11 ideal, la banca, la cual yo voy a compartir, por supuesto, menciones honoríficas, algún equipo que quieras destacar, algún director técnico que quieras destacar o algún punto de la temporada. También recordándote que vamos a reaccionar a mis predicciones de la Premier League y del resto de las ligas dentro de algunos días. Sin más preámbulos, comencemos con la portería, en donde tengo que colocar al guardián de los tres palos del Manchester City, Ederson, y sus 16 porterías imbatidas. Yo sé que algunos dicen que está sobrevalorado, otros dicen que está infravalorado, otros dicen que juega muy bien con los pies pero que solo sabe hacer eso. Yo estoy más en un punto medio, yendo hacia el infravalorado. Inclusive en esta conversación ahí lo tienen a Laporta hasta tuiteando de que solo sabe jugar con los pies. Creo que Ederson sí se tiene cierto estigma y negatividad respecto a este portero, y creo que esas porterías imbatidas hablan mucho, además de un Manchester City que sabemos su mejor apartado no es necesariamente la defensa, al contrario, es donde más tienen que mejorar. Y van a decir, ay Carlos, ¿cómo no hacer la defensa con todo lo que han invertido? Sabemos los problemas por los que atraviesa el Manchester City defensivamente, y que esté ahí Ederson con sus 16 porterías imbatidas habla bastante bien del portero. En el banquillo tengo que colocar al portero con 15 porterías imbatidas, Nick Pope, que él en un sistema mucho más defensivo con Sean Dyche, pieza fundamental con este equipo junto a los de adelante, que ya hablaremos de los de adelante por supuesto, y tiene que estar en el banquillo para mí el señor Nick Pope. Claro que me hubiera encantado meter a gente como Dean Henderson o Alisson Becker. Pasemos a hablar de la central, y sí que tengo que hablar de Virgil van Dijk. Sabemos lo importante que ha sido este central desde que llegó aquí a Liverpool. Literalmente le dio un rostro totalmente diferente. Muchos hemos dicho este paralelismo que hay actualmente entre el Chelsea y aquel Liverpool cuando llegó Jürgen Klopp, que también llega fichando sobre todo gente arriba, Mané, Salah, Oxlade-Chamberlain, Firmino, etc. Y después finaliza, sí, también ficharon a Karius en su momento, pero no le funcionó muy bien. También ficharon a Kepa en su momento, no les fue muy bien. En este caso ya trajo a Virgil van Dijk, un central de élite, uno de los mejores centrales del mundo, uno de los mejores defensores del mundo, y lo hace nuevamente esta temporada. Probablemente la temporada pasada fue un tanto más espectacular, pero yo sin lugar a dudas sí lo tendría que colocar, y como dijimos también ya ahí por el podcast del Hyper, un candidato igual al Balón de Oro, totalmente candidato, no estoy diciendo que se lo doy a él. Porque por ejemplo detrás de él voy a colocar a Tyrone Mings del Aston Villa. Así es, no solo estuvo Jack Grealish defendiendo a este equipo a muerte, sino también lo hizo Tyrone Mings, y el líder de disparos bloqueados en la Premier League. Creo que había que darle esa mención honorífica. Además, al lado de Virgil van Dijk, el que, si me preguntas a mí, yo creo que fue el mejor central de la temporada en la Premier League, James Tarkowski del Burnley. Qué monstruo es este tipo, damas y caballeros. Solo por hablar de sus 200 despejes, sus 111 despejes aéreos, el líder en estos rubros. Un monstruo totalmente James Tarkowski, repito, en un sistema muy defensivo el de Sean Dyche. Y detrás del señor Tarkowski en la central también vamos a colocar a John Egan del Sheffield United. Reconocer la temporada del Sheffield United, que muchos hubiéramos esperado que descendieran. Por eso vamos a reaccionar a mis predicciones de la Premier. Y al final del día se salvaron, y en gran medida por ese trabajo, por todo el esquema que ha trabajado y construido el señor Chris Wilder, y lo importante que es alguien como John Egan, lo tenía que colocar en el banquillo. En la lateral por derecha no encuentro el hilo negro del fútbol, Trent Alexander-Arnold, ahí haciendo el vínculo con el señor Virgil van Dijk. Una temporada sensacional del señor Ta, sus 4 goles, 13 asistencias, lo que tiene este tipo. Detrás de él en el banquillo vamos a hablar de un jugador de los Wolves, más un carrilero, pero igual lo colocamos por aquí en la lateral por derecha, el señor Matt Doherty. Creo que es el que tiene que estar detrás. También estoy pensando mucho en César Azpilicueta, que además jugó como central, como lateral por izquierda, así que igual voy a ir lanzando estas menciones honoríficas. Al final me decanté por Doherty. Hay una mención honorífica del señor César Azpilicueta, que siempre en mi equipo 11 Azpilicuetas, como diría José Mourinho, para que pasemos a hablar de la lateral por izquierda,
izquierda, y aquí me estuve rompiendo la cabeza porque tenía a dos nombres que tenía que elegir uno para la titularidad. Liverpool-Everton, el Merseyside Derby para decidir mi lateral por izquierda en este onceal de la Premier League. Andy Robertson o Lucas Digne. Al final me decanté por el francés, por Lucas Digne, porque sí, Andy Robertson fue muy importante con el Liverpool, campeón de la Premier League, por supuesto. Everton media tabla, igual no se puede hacer tanta esa comparación, pero hablemos estadísticas, hablemos individual. El apartado defensivo, Lucas Digne es superior al de Andy Robertson por como se quiera ver. Lo que hizo esta temporada el francés para mí es digna de destacar como el mejor lateral por izquierda de la temporada. Repito, hizo más bloqueos, más intercepciones, más tackles, más despejes, más duelos aéreos. En todos los apartados defensivos venció a Andy Robertson, y Lucas Digne 7 asistencias, un jugador que también en el apartado ofensivo muy importante. Tenía que reconocerle su temporada al francés. Él entra al 11. Pasemos a hablar de los mediocampistas, el medio centro pivote. Vamos a hablar de dos nombres, también aquí me estoy rompiendo mucho la cabeza. Fabinho, otro hombre de Liverpool campeón, pero a mí Fabinho sí fue una temporada fantástica, pero tenía que reconocer sí o sí, porque creo que además individualmente e impacto directo que tuvo con el Southampton, Pierre-Emile Højbjerg es digno de destacar y sin duda alguna un merecido miembro del 11 ideal de la Premier League. Repito, retiras a Højbjerg del Southampton, se cae a pedazos. No tuvimos en reiteradas ocasiones a Fabinho con el Liverpool, y sí se notaba la diferencia. Un Liverpool sin Fabinho se nota la diferencia, pero un Southampton sin Højbjerg se cae a pedazos. Este tipo en el apartado estadístico fue crucial para los Saints, que tuvieron una temporada fantástica con Ralph Hasenhuttl. Fue el líder de recuperaciones en la Premier League. Sí, solo hizo una asistencia, pero ese masterclass defensivo que se montó a lo largo de la temporada, ya muchos equipos lo quieren pescar al señor Højbjerg. Tenía que estar en mi 11 sí o sí, delante de este tipo y en el banquillo de Fabinho. Primero vamos a hablar de los banquillos, porque también aquí estuve rompiéndome mucho, y el gran tema y de tema y discusión fue Jordan Henderson, ¿no? Yo a Jordan Henderson sí lo colocaría en el banquillo, como están viendo muchos jugadores de Liverpool en el banquillo o en el 11. Al final vamos a ver cuánto terminamos colocando de todos los jugadores, de los 22 jugadores que vamos a nombrar. Yo creo que Jordan Henderson sí, por el liderazgo, además por la polifuncionalidad, por lo adaptado que está al sistema de Jürgen Klopp y lo que ha sido para este equipo, lo que representa Jordan Henderson y todo su recorrido que ha tenido hasta ganar la Premier League. Yo no veo mucha discusión o mucho problema en que haya sido elegido. Y el otro miembro en mi banquillo es el señor Jack Grealish, porque sí, lo de Jack Grealish esta temporada con el Aston Villa fue prácticamente el pilar de la salvación, sí, junto a Tyrone Mings, como dije hace unos momentos. Pero Jack Grealish, su apartado ofensivo, creo que aquí sí le estoy diciendo que el agua moja. Se tenía que reconocer a cómo dé lugar la temporada de Jack Grealish, como se tenía que dar la titularidad a los siguientes dos nombres. Kevin De Bruyne, sus 20 asistencias, la cantidad... Uy, todavía le quitaron asistencias, ¿no? Como él mismo bromeaba. ¿Qué sería del Manchester City sin Kevin De Bruyne? Además, un jugador polifuncional, ha jugado prácticamente en todo el centro del campo, ha jugado por los costados, lo puedes colocar hasta de falso 9, ha jugado de falso 9 sí en ese partido de Champions League contra el Real Madrid. Y en el apartado estadístico individual, repito, las asistencias. Además fue el líder en la Premier League de goles producidos, de goles esperados y asistencias esperadas con 25.6, además de ocasiones creadas, pases clave, pases filtrados, un mariscal de campo en toda la extensión de la palabra. Y junto a él, que a lo mejor aquí contrasta un poco con lo que dije con Erling Braut Haaland en mi 11 ideal de la Bundesliga, porque llegó a mitad de la temporada. Pero para mí Bruno Fernández, como lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, sobre todo en Twitter, para que no dejen de seguirme por allá, es un antes y un después en el Manchester United. El mejor fichaje en la era post-Ferguson. Sí, solo va media temporada, pero además puedes revisar sus estadísticas con el Sporting Club de Portugal de esta misma temporada. Todos los goles que produjo esta temporada es una bestialidad. Digo, solamente con este Manchester United, 8 goles y 7 asistencias en 14 partidos, o sea, 15 goles producidos, 25 goles, 22 asistencias en toda la temporada 2019-2020, pero sobre todo la conexión con Paul Pogba, porque por fin encontró a ese miembro en el equipo que necesitaba Paul Pogba, y ahí están los resultados, ¿no? Cómo echaron a andar a Anthony Martial, a Marcus Rashford, cómo activaban a esos delanteros. Simplemente fundamental e instrumental. Y además, a partir de que llega el señor Bruno Fernández al Manchester United, estaba en la 8ª posición del Manchester United,
terminando en la tercera posición. Un poco para medir el impacto de este jugador, ¿no lo creen? Comenzamos en la parte de adelante, los delanteros con el banquillo, y aquí va a estar bien interesante porque si piensas en mi banquillo, tal vez más de uno lo podría colocar como sus titulares. Por izquierda, Pierre-Emerick Aubameyang. Por derecha, Sadio Mané. Sé que juega por izquierda Sadio Mané, pero aquí sí hago un poco el intercambio para que Aubameyang esté por ahí. Y por supuesto, adelante el señor Danny Ings, el sublíder de goleo, 22 goles para el Lobo Ings. Lo de Sadio Mané, decirte que el agua moja, ¿no? En sus contribuciones de goles, asistencias y en el trabajo de este equipo. Y por supuesto, Pierre-Emerick Aubameyang, una de las joyas brillantes de este Arsenal. Lo tienen que retener a como dé lugar. Un tipo que echa a andar a los Gunners totalmente. Y además, mención honorífica, quiero dar menciones honoríficas a Adama Traoré y a Raúl Jiménez. Tal vez no entran ni en mi banquillo ni en mi 11, pero podrían entrar fácilmente, podrían entrar. Pero en mi 11 titular, en mi 11 ideal, van a estar por izquierda el señor Raheem Sterling, por derecha el señor Mohamed Salah y delante de ellos Jamie Vardy. Las estadísticas hablan por sí mismas. Seguramente más de uno colocaría a Mané antes que Salah, o algún otro colocaría a Salah antes que a Mané. Para mí básicamente están al mismo nivel de importancia. Digo, produjo más goles el señor Mohamed Salah. Hay que decir las cosas como son. Salah produjo 19 goles, 10 asistencias, o sea, 29 goles. Mané tuvo 18 goles, 7 asistencias. Por nada, están prácticamente al mismo nivel de importancia. Inclusive más de alguno hasta tal vez quisiera incluir a Bobby Firmino. Tendría el total sentido del mundo. Yo no te recriminaría por lo menos. Ahora, Raheem Sterling y sus 20 goles, 4 asistencias, y además cómo cambia ese perfil de la izquierda después de la lesión del Leroy Sané, ya su salida confirmada, cómo pasa a jugar por izquierda, puede jugar por derecha, puede jugar por el centro del campo, la polifuncionalidad, una muestra clara del trabajo del señor Pep Guardiola. Y por supuesto tenía que colocarlo yo en este 11 ideal. Y el líder de goleo de la Premier League, histórico por cierto, el señor Jamie Vardy, apenas el segundo en 30 años después de que Harry Kane lo consiguiera en la temporada 2016-2017. Y además hay que mencionar el primer goleador en la historia de la Premier League de los Foxes del Leicester City. Sí, al final se cayó un poco el Leicester City, sobre todo a mitad de la temporada, y terminan en la Europa League, pero lo de Jamie Vardy y lo del equipo es digno de destacar. Así se ve mi 11, damas y caballeros. Ederson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, James Tarkowski, Lucas Digne, Pierre-Emerick Højbjerg, el señor Kevin De Bruyne, Bruno Fernández, Mohamed Salah, Raheem Sterling y Jamie Vardy. En la sección de comentarios quiero que me digas qué piensas de mi 11, si cambiarías a 1, cambiarías a 2, 3, 4, todo el 11 se vería totalmente distinto al mío. Puedes dejarme cómo se vería tu 11, tu banquillo, alguna mención honorífica a un jugador, entrenador o momento. También me lo puedes dejar saber a través de mis redes sociales enlistadas en la descripción del video: Twitter, Facebook, Instagram, donde continúa el debate, la conversación, el análisis, mucho más de fútbol, mucho más de la actualidad del mundo del deporte, principalmente de este que seguimos aquí en Casa Deportes, Fútbol Élite Internacional. Seguirme en Twitch, en TikTok, Twitch para los directos, TikTok para los videitos, para las risas, en las dos se busca las risas, también aquí en Casa Deportes, pero los tres con formatos distintos, ¿no? TikTok, Twitch, aquí mismo en YouTube, al que te puedes suscribir, dejar ese like, ese comentario por el algoritmo. Y damas y caballeros, eso es todo por este video. No olviden comer frutas y verduras, que ahí nos solemos.